Muy buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. Profesor, mucho se ha cuestionado sobre la cuestión humanitaria que vivieron las tres personas liberadas por parte de Israel. Sin embargo, creo que vale la pena hablar de las condiciones en las que llegaron estos 183 palestinos, hablando puntualmente de esta jornada, pero también revisando las anteriores. Sí, lamentablemente en esta parte del mundo, no tanto en los medios de comunicación europeos, ni menos aún en los árabes, no se ha hecho tanto hincapié en torno a las características, tanto incluso estadísticas, sobre la liberación de los diferentes grupos de palestinos que han sido puestos en libertad y que estaban dentro de diferentes cárceles a lo largo de Israel, ya sean en el primer intercambio, los 90, después los 200, después los 110 y como ustedes mencionan muy correctamente, los últimos dos que fueron de 183 palestinos. No se ha hecho hincapié en términos de qué figuras relevantes han sido liberadas, pero tampoco se ha hecho hincapié de que dentro de los primeros grupos de prisioneros que estaban dentro de las cárceles israelitas, existían nombres, existía un número no menor. Hasta el momento algunas organizaciones han contado entre 30, un poco más, un poco menos, incluso de menores de edad, incluso jóvenes rondando los 14, 15 años que estaban bajo diferentes regímenes de detención. Y aquí es algo importante de mencionar, de estos diferentes palestinos, ya sean hombres, mujeres y niños, que se encontraban en diferentes cárceles, no todos cumplen las características que desde el mundo latinoamericano nosotros conocemos como personas que están privadas de libertad, en tanto de que existe un número no menor, sobre todo del grupo de jóvenes, que se encuentran bajo una categoría que se llama detención administrativa. Y la detención administrativa, que no es parte de nuestra jurisprudencia, de nuestro espacio jurídico latinoamericano, no existe esta figura en ningún país latinoamericano. Es una situación bastante peculiar en donde se arresta a un palestino, ya sea en territorio palestino o israelí, no se le condena, no se le presenta un cargo, y puede pasar 6 meses y esto se puede renovar constantemente y hay personas, ¿cómo se llama? Incluso niños y sobre todo jóvenes que son acusados de lanzar rocas o lanzar algún tipo de objeto hacia militares o personas de origen israelí dentro de los territorios ocupados y son encarcelados bajo esta figura en donde no se sabe por qué se los acusa y por otra parte tampoco al no tener una acusación presente tampoco uno sabe cuánto van a ser liberados. Profesor, también quisiera preguntarle precisamente por esos pequeños o esos cargos que ellos han llamado mínimos, por ejemplo, lanzar piedras, qué otras categorías están inmersas dentro de esas detenciones? Dentro de la detención administrativa es un vacío legal, porque como no pasan por un juez, no se les presenta un cargo propiamente tal, existen una enorme cantidad de circunstancias en las cuales pueden caer detenidos. Algunos presos que han sido liberados al poco tiempo, incluso algunos de ellos al pasar un par de días han vuelto a ser capturados. Algunos, ¿cómo se llama?, han sido periodistas o gente del mundo del activismo político, eh,
que lógicamente han sido considerados peligrosos por parte del Estado de Israel y han caído bajo la categoría de detención administrativa, en tanto de que, por una parte, no han cometido un delito. No, muchos de estos activistas son activistas pacíficos, que hacen protestas pacíficas en pequeñas aldeas o pueblos palestinos en Cisjordania, y lógicamente caen bajo la detención administrativa. Otros han sufrido detenciones administrativas por ser parientes, hermanos, esposas, hijos, cuñados, padres de algún militante de Hamas, o incluso de el PLO palestino, y que lógicamente se crea lo que se ha detallado en diferentes organizaciones internacionales como un castigo colectivo, tanto que el Estado de Israel estaría tratando de inculpar o arrestar a un militante de alguna organización, y al no poder hacerlo, lógicamente va en contra de su familia o cercanos. Profesor, quiero aprovechar esta oportunidad también para conversar acerca de otra noticia alrededor de este tema, y es que los familiares de algunos rehenes israelíes han pedido la publicación del texto completo sobre el acuerdo con el grupo Hamas. ¿Qué decir sobre este tema? ¿Por qué no se publica el texto? Y sobre todo, ¿qué detalles se deben tener en cuenta para seguir con este intercambio entre palestinos y también las personas secuestradas por parte de Israel? Sí, son varias cosas. En primer lugar, es volver a poner los ojos sobre la liberación, o sobre quiénes son los que están siendo liberados por parte de Israel. Sobre todo porque, aunque existen, y esto es imposible negarlo, hay personas que han sido condenadas incluso a 18 cadenas perpetuas por atentados, incluso con resultado de muerte. Eh, Algunos, por ejemplo, como Abu Shebdedim, que lógicamente causó la muerte de 16 israelitas, por ejemplo, o Hatem al-Yahouzi, que fue uno de los fundadores de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. También hay otros tipos de personas que fueron liberados, algunos bastante connotados, como Jadalía Harrar, que fue una activista palestina y de hecho fue lógicamente una figura prominente de la política palestina, incluso nombrada diputada y representante de varias organizaciones. Hay que ponerle un ojo sobre quiénes son las personas que están siendo liberadas, algunos por su edad, otros, como se llama, también por las circunstancias en las cuales salen. Algunos, lamentablemente, han sido hospitalizados por, 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 por la cantidad, por la brutalidad de las situaciones en las cuales salen. Algunos fueron incluso golpeados brutalmente, antes, incluso días antes de la liberación propiamente tal, y otros, algunos perdido la vista, y otros particularmente han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Por lo tanto, hay que también ponerle un ojo sobre en qué situación se encuentran dentro de las cárceles palestinas, algo que también hemos conversado anteriormente. Volviendo sobre la pregunta, hay dos temas inmersos en ella. Primero, lo que tiene que ver con los acuerdos entre Hamas e Israel nos presentan dos grandes dificultades. La primera gran dificultad tiene que ver con la política interna en términos de Netanyahu. Muy probablemente ese documento, si es que se filtra o si es que se publica en su completitud, daría cuenta de que el acuerdo que al final se llega a cabo es el mismo, sin cambios sustantivos, de hace 6 o 7 meses atrás. Por lo tanto, los últimos 6 meses, que quizás fueron los más devastadores para el norte de Gaza, y particularmente los casi 100.000 entre muertos y desaparecidos, y lógicamente heridos dentro de la franja de Gaza, muchos de ellos, o casi la mitad, o un poco más de la mitad de ellos, entre niños y mujeres, se podría haberse evitado. Y ahí es un problema bastante específico que tiene que ver con qué pasa con Israel, que se niega a firmar unos acuerdos
de alto al fuego hace 6-7 meses atrás y termina firmando el mismo acuerdo, por lo tanto no gana ningún tipo de concesión. Y por otro lado tiene que ver con cuáles son, no en la primera etapa de los acuerdos que tiene que ver con un cese de hostilidades, la liberación de los rehenes y la retirada parcial de la fuerza israelita sobre territorio de Gaza, y algo que supuestamente tendrían que haberlo hecho, pero está ahí en que sí y que no, que tiene que ver con la apertura del paso fronterizo de Rafah, tiene que ver con la segunda fase, que tiene que ver con la segunda fase, que tiene que ver con la retirada completa de las fuerzas israelitas sobre la franja de Gaza y la liberación adicional de otra lista de prisioneros palestinos. Es en esa segunda etapa donde hay detalles en donde no los conocemos y muy probablemente en esa segunda fase, al parecer, tanto el primer ministro Netanyahu y también lo que tiene que ver con la sociedad israelita está muy al tanto de cuáles serán las negociaciones en esa fase. Y esa fase, al parecer, es la que impide que el conjunto de documentos de las negociaciones siga siendo secreto, tanto que podría dañar lógicamente al gobierno de Netanyahu, pero también darle una impronta de una victoria, entre comillas, a Hamas en los últimos años de conflicto. Seguiremos atentos a ese tema, profesor. Finalmente, y aquí hablando con mis compañeros, pues mediáticamente no hay cubrimiento, por ejemplo, de la entrega de ese grupo de palestinos. Son pocas las fotografías que se encuentran. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Lamentablemente son dos grandes temas. Primero, y esto yo lo he hecho de forma pública y privada, espacios como los que abre UNAL, en términos de espacios profesionales, de profundidad sobre temas de Medio Oriente, son escasos y no son tan valorados. Hay coincidencias políticas, económicas y sociales de estas dos regiones, tanto el mundo latinoamericano como el mundo de Medio Oriente, que parecen mucho más cercanas de las cuales uno quisiera o uno podría ver. Lamentablemente el mundo latinoamericano se compara mucho con el mundo europeo, en los cuales siempre queda al debe, pero también son sociedades bastante disímiles. Sociedades de Medio Oriente con sociedades latinoamericanas tienen mayores coincidencias. Eso por una parte. Y por otra parte, lamentablemente, y esto es algo que pasa en la mayoría de los países, la mayoría de las noticias o de la cobertura noticiosa se centra en Europa, Norteamérica y sobre noticias del país propiamente tal. Es muy poco lo que, por ejemplo, hablando de los noticieros chilenos, es muy poco lo que se sabe, por ejemplo, de Colombia, de Brasil, e incluso hay otros países que al parecer casi no existen dentro de coberturas noticiosas como, por ejemplo, Uruguay o Paraguay o Centroamérica. Por lo tanto, espacios como UNAL y otros espacios, lógicamente, también que abren a otras visiones, pero también a otros tópicos de cobertura, es algo a no solamente elogiar, sino también a repetir dentro de otras cadenas de mayor también posibilidades tecnológicas. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Conversábamos acerca de el más reciente intercambio en la Franja de Gaza y también sobre el cubrimiento de este hecho y también lo que puede pasar en el escenario. Profesor, gracias por acompañarnos este lunes. Un placer, que tenga una excelente semana. Análisis UNAL, más allá de la información.